buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje en una semana que es crucial para conocer cuáles serán las medidas para amortiguar esta grave crisis energética que vivimos en los últimos meses y que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania. Mañana jueves y el viernes el Consejo Europeo, todos los presidentes de los 27 debatirán las medidas para que cada país aplique las que considere oportunas siempre dentro de la legislación comunitaria. Y ahí está la clave de lo que se va a decidir en Bruselas en esta cumbre. ¿Logrará España que Europa autorice desvincular el precio del gas desde la luz? Bueno, en principio parece complicado. Vamos a ver qué es lo que sale de esa reunión, de esa cumbre. Hoy vamos a tratar con diversos expertos precisamente el alcance de esas posibles medidas, hasta dónde se puede llegar y qué implicaciones tendría cada opción que hay encima de la mesa. Para ello vamos a hablar en primer lugar con Javier, buenos días, Javier Colón de Neuroenergía. Buenos días, un placer. Gracias, Javier, por participar esta mañana en Alto Voltaje. Lo primero que quería comentarte y que me gustaría tratar contigo es esa propuesta de España, propuesta que, por cierto, en la que viene insistiendo desde el pasado verano, no es algo nuevo y que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de respuesta en la Unión Europea. Esa propuesta de España decía para desacoplar el precio del gas del pool eléctrico. ¿Qué te parece? ¿Cómo la valoras? ¿La ves viable? Hombre, yo entiendo que es razonable habida cuenta de lo que está pasando con el gas natural y cómo al final una pequeña parte de la producción de energía eléctrica en España, que solo se realiza con esa materia prima, con gas natural, está marcando el precio de toda la generación en el mercado mayorista. Entonces yo entiendo que intentar desacoplar los precios es razonable. Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguna solución buena, porque al final todas tienen una serie de implicaciones que impactarán en agentes de la cadena. Entonces, es muy difícil, aunque es razonable, la verdad que es muy difícil una reforma, no reforma, porque al final el mercado marginalista en principio quieren que siga, entonces una reforma con el mercado marginalista desacoplando precios del gas del mercado mayorista de la electricidad es realmente difícil. Nosotros hemos hecho una propuesta, pero vamos a hacer una propuesta, pero la verdad es que todas tienen sus implicaciones negativas. Porque es verdad que en principio se dice, bueno, desacoplamos el precio del gas y por lo tanto puede limitar el precio del mercado diario, ¿no? Del pool. Pero ¿cuáles son esas implicaciones negativas que se pueden derivar de una propuesta así o de una resolución si saliera adelante así? Pues primero, sería una medida, lo más aconsejable es que se tomara a nivel europeo, porque si la tomara un país de forma unilateral, como por ejemplo la tomara España o España y Portugal, o sea, el conjunto de Iberia, pues por ejemplo podríamos tener aquí un precio mayorista más bajo que el de nuestros vecinos, en concreto que el de Francia, y que al final estuviéramos exportando electricidad a Francia que estuviera subvencionada por los consumidores españoles. Ese sería un problema si no se toma una medida a nivel europeo, que todo apunta que parece que no se va a tomar a nivel europeo, a menos que haya sido muy fructífera la ronda que ha hecho Sánchez, no tiene pinta. Si se tomara además a nivel unilateral, además de eso que hemos comentado, las comercializadoras que tuvieran coberturas ejecutadas a unos precios determinados y que ahora esas coberturas, imaginemos que han comprado energía a 100 euros megavatio hora y el precio del mercado mayorista de repente bajara a 80, tendrían un importante perjuicio económico y es muy probable que a lo mejor los clientes que tuvieran que romper los contratos con los clientes o que los clientes se marchasen, con el consiguiente impacto económico para estas empresas y también para productores. Ujú. Entonces, la verdad que es bastante complejo. Es bastante complejo. De ahí imagino esas reticencias que tienen muchos países de la Unión Europea también a topar o limitar o desvincular ese mercado del gas, ese precio del gas del propio pool diario, ¿verdad? Porque si no, no se entendería. O sea, algo tiene que haber negativo por detrás, se supone. Sí, además yo creo que están esperando muchos países al informe de los reguladores europeos, de donde está la CNMC, a la agencia ACER, para que plantee pues qué otro modelo de mercado sería el mejor, si un mercado marginalista o el conocido como pay as bid, es decir, donde se paga a cada productor el precio que ha introducido en su oferta. Hay mucha discusión sobre ello y la verdad que hacer alguna solución ahora, aunque es razonable el querer implantarla y hacer alguna especie de parche sobre el sistema actual, pues las consecuencias que puede tener de cara a los generadores, a no fomentar inversiones en renovables, a asustar a los inversores,
es la verdad muy complicado. Hay otra medida que en principio esta semana parece que se ha descartado. La semana anterior la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, apuntaba a esa especie de limitación de los 180 euros por megavatio hora en el pool diario. Era una referencia de la que ella misma habló. Sin embargo, esta misma semana el propio ministerio, bueno, pues parece que ha descartado esa especie de limitación, ¿no? Limitación que, por cierto, existía antes, pero que se cambió precisamente por la directiva europea y que obligó a ampliarla hasta los 3.000 euros el megavatio hora, ese límite máximo, ¿no? ¿Esa limitación también del pool, o volver a esa limitación del pool, también sería contraproducente o cómo lo valoráis? Sí, ahí simplemente se limitase el precio del mercado mayorista, había generadores, en concreto los generadores con gas, que no resultarían asignados porque su precio de producción es más caro que el límite que se establecería. Es decir, ellos venderían, por ejemplo, la electricidad a 200 y pico euros el megavatio hora, con lo cual, si se le pone un límite de 180, no cubrirían costes y no resultarían casados. Pero, en cambio, hace falta esa generación para cubrir la demanda, con lo cual tendría que haber unos mercados posteriores de ajuste o mercados secundarios donde esos generadores sí que pudiesen resultar casados a un precio más caro que el que estamos viendo ahora en el mercado mayorista, y habría una parte de la demanda que no hubiera sido casada en el mercado mayorista, en la sesión diaria del mercado mayorista, que tendría que pagar unos precios mucho mayores en estos mercados secundarios. Y además también podríamos asistir a un cambio de los patrones de oferta del resto de generadores. Es decir, si cambiamos las reglas del mercado, no debemos dar por supuesto que otros generadores como los hidráulicos, nucleares, etcétera, puedan ofertar del mismo modo. Es posible que cambien sus ofertas porque es un mercado libre y podrían actuar de alguna otra forma, y al final el saldo total que fuera encarecer más el recibo. O sea, podría ser tan ridículo como eso, que ponemos un tope y al final el precio final es más elevado. Y Javier, por último, ¿qué medidas, porque es complejo, qué medidas veis vosotros que son más viables para hacer frente a esta situación energética? Porque es verdad que el precio del gas, aunque ha bajado en los últimos días, sigue disparado, se encuentra en torno a los 97, 100 euros el megavatio hora, y el precio del pool diario, bueno, pues no baja de los 200. Aunque alcanzó a principios de mes unos máximos, pues recordemos aquella hora de los 700 euros por megavatio hora. ¿Qué alternativas hay entonces para hacer frente a esta crisis? Para mí, básicamente, hay dos. Una, que es intervenir en el mercado, como dijimos, intentando desacoplar el gas de la electricidad, que se podría hacer, pues, básicamente dando una subvención, por muy mal que suene, a las centrales de gas, y que esa subvención se pagara vía cargos, vía presupuestos generales o incluso vía el propio sistema eléctrico, es decir, que los propios comercializadores pagaran un extra coste extra para cubrir ese extra coste que al final tiene esa pequeña parte de producción con ciclos. Esa sería una alternativa, pero lógicamente tiene los impactos que hemos comentado en las interconexiones, en las coberturas de precio. La otra alternativa que consideramos, pues, puede ser la de, pues, como está haciendo otros países, bajar impuestos, generar más déficit en el sistema eléctrico si hace falta para bajar costes regulados, lanzar líneas ICO para las empresas energéticas para que puedan subsistir esta crisis y no perjudicamos la competencia, y también unas subastas que quería lanzar el gobierno en otoño del año pasado, subastas inframarginales, para que las comercializadoras puedan acceder a generación nuclear hidráulica de las eléctricas tradicionales. Entonces, vemos esas dos medidas, o sea, desacoplarlo con el impacto que tiene, o sea, subvencionando el gas, pero básicamente para pagar un menor extracoste proporcionalmente al conjunto de la demanda, o básicamente bajar impuestos y costes regulados. Pues ahí quedan esas dos posibles medidas o varias medidas que se pueden tomar. Vamos a ver qué es lo que nos depara este Consejo Europeo, que se ha convertido en un punto de inflexión, aunque por ahora no parece que todas las peticiones de España vayan a ser cumplidas o asumidas por el resto de socios como pretendía el gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues Javier, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias, un placer. Muchas gracias. Les decía que efectivamente comienza mañana un Consejo Europeo muy relevante, un consejo por el que España, digamos, lleva enfocando toda su visión de esta crisis de Ucrania desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero. El presidente del gobierno viene diciendo que aquí, en este Consejo de Bruselas, es donde se deben tomar medidas, que el gobierno no va a actuar
hasta que no tenga claro qué es lo que le permite hacer la Unión Europea. Será en ese Consejo de Ministros del próximo martes, día 29, que al final también se ha tornado como un Consejo de Ministros, mega Consejo de Ministros económico, porque son muchos los frentes en los que habría que actuar. Desde el punto de vista energético, de la luz, por supuesto, también desde el punto de vista de los combustibles, otras materias energéticas, otro tipo de ayudas. Bueno, ahí es donde vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que le permite hacer la Unión Europea a España. Para analizar esas posibilidades de las que se están hablando en estos días, también vamos a contar, y estamos ya en contacto con Mario Berna de Ingebau. Mario, buenos días. Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Mario, por estar esta mañana en Alto Voltaje. Pocas horas antes de que comience ese consejo europeo, que parece que se ha convertido en lo más importante de las últimas semanas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque España, ya sabes, va con una propuesta, es por la que ha estado viajando el presidente estos últimos días por varios países, de limitar, o de, digamos más que de limitar, de desacoplar el precio del gas del pool eléctrico. ¿Esto cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú, Mario? ¿Cómo lo veis vosotros en Ingebau? Pues bueno, es complicado, ¿vale? Antes ha salido Javier, que sabe un montón de esto y ya ha explicado bastante del tema este, ¿no? Entonces ahora mismo es complicado, y lo que sí es verdad es que intenta hacerlo a nivel europeo, porque cualquier variación en España o lo que es la península ibérica con España y Portugal puede hacer que bajemos el precio aquí, pero que los franceses aprovechen a través del cable, con lo cual acabamos exportando mucha energía. Entonces es verdad que las medidas hay que tomarlas a nivel europeo porque ayudarán a que funcionen mejor, y que hay que poner de acuerdo a todo el mundo, que también es difícil, porque la teoría de Sánchez y de Francia, de algún país más, pues no concuerda con lo que quiere Alemania, por ejemplo. Esto es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, pues si el gas está tan caro, si el gas es lo que condiciona el precio final del pool y se puede desvincular o se podría desvincular, ¿por qué hay muchos países, porque son muchos, no son pocos, los que no están de acuerdo o los que no están convencidos de esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ellos no les puede interesar, bueno, y porque, por ejemplo, la Unión Europea apoya mucho por el sistema marginalista, lo defiende a muerte y no quiere tocar el mercado. Entonces, bueno, la consejera dijo hace 15 días que hasta el 30 de junio podían tocar algunas cosas, los beneficios caídos del cielo y tal, pero bueno, no son muy partidarios de meterle mano a eso. Mario, hay otra cuestión importante que al final es de la que se está hablando, ¿no? Vivimos en un momento con el precio del pool muy alto, no baja de los 200 euros el megavatio hora desde hace muchas semanas, ha estado muy alto, sí, más todavía, pero bueno, no baja de esos 200 euros, no parece que vaya a ser así, al menos a corto plazo. ¿Qué se puede hacer para, por lo menos, amortiguar esta situación? Porque es verdad que el IVA, por ejemplo, se ha bajado del 21 al 10%, pero es que al final el pool se ha comido esa bajada del IVA. O sea, nadie ahora ve, ni empresas ni consumidores particulares, que el IVA ha bajado, porque es que se lo ha comido completamente ese mercado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues, efectivamente, el IVA, bueno, al tema de la empresa no le sirve para nada, porque luego lo deduce y tal. A nivel doméstico se bajó al 10, se puede intentar bajar al 4 durante un tiempo, que tampoco afectaría mucho, y me costaría, bueno, volver a tocar otra vez el tema de los cargos. Pero bueno, ya el año pasado hizo la chapuza durante 3 meses, bajar los cargos sería bajarlo otra vez. Y luego el siguiente paso sería, bueno, pues, ha comentado Javier antes, el tema de subvencionar, entre comillas, a los ciclos de gas para que puedan ofertar más barato, o una cosa algo parecido, ¿vale? Para que el precio del gas no sea el que marque el precio en todas las horas, por lo menos hasta 30 de junio, como nos deja la Unión Europea. Pues, Mario, muchísimas gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje y por aclararnos un poco qué es lo que puede hacer Europa y, sobre todo, qué es lo que se puede hacer aquí en España para solventar esta situación tan complicada por la que estamos pasando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Como ven, son muchas las dudas, porque es verdad que en los últimos días se ha puesto encima de la mesa esa propuesta por la que lleva luchando España, pero no está claro, son 27 países, 27 intereses distintos,
hay algunos que no quieren entrar en esa posible intervención del mercado, porque intervención a muchos países les suena pues muy mal. Hay otros que prefieren no topar tampoco el precio del gas porque dependen mucho del gas ruso. Aquí en este caso en España ya sabemos que no, que apenas un 6-7% del gas que nos llega es de Rusia. El principal proveedor ahora mismo es Estados Unidos. 33-34% del gas que recibimos es de ese país. Argelia ha bajado desde el 40% del año pasado, 40% hasta un 25% ahora. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de lo que está sucediendo con el Sáhara Occidental. Y por lo tanto hay muchas visiones diferentes y parece complicado que ese desacople del gas se pueda materializar o se pueda llegar a acordar sin otras medidas diferentes en el campo de la energía. Vamos a ver todo lo que implican estos movimientos, esta reconfiguración de los mercados, la geopolítica, con Natalia Collado, que es Research Assistant de SADE. Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Gracias a ti, SADE, por participar esta mañana en Alto Voltaje. Mira, Natalia, lo primero que te quería preguntar es directamente lo último que parece que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, en torno a las diferentes propuestas que tiene el Gobierno para apaciguar, para amortiguar esta situación. La ministra Ribera hablaba la semana pasada de 180 euros el megavatio hora como un posible techo, una posible limitación del pool. Sin embargo, esta semana ya ha dicho el Ministerio que no, que esa es una opción, pero que no es la principal, no es la primordial. Por lo tanto, ¿qué es lo que ves tú en este sentido a la hora de limitar el pool? ¿Lo ves viable? Bueno, la verdad es que lo primero, como decían los anteriores colaboradores, creo que es muy complicado y en Europa no apuestan por ello. Entonces, creo que lo más sensato es buscar la unidad, porque como muy bien explicaban, el mercado español está integrado con el europeo, entonces cualquier medida tiene que ser a nivel comunitario. Entonces, directamente creo que la mejor alternativa es buscar apoyos en otro sentido. Además, limitar el pool eléctrico tiene muchas desventajas, entonces creo que es una buena medida que hayan dado un paso hacia atrás. Natalia, sin embargo, ¿aceptará Europa, tú crees, las propuestas que tiene España y que ha ido planteando y por las que ha ido negociando España en las últimas semanas y en los últimos días? ¿O lo ves complicado? La verdad que creo que apostarán por la comunicación última que hicieron en REPowerEU apostaban por un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo. Entonces, las últimas informaciones que he estado leyendo esta semana, esta misma mañana incluso, es que van por ese camino. Entonces, no sé hasta qué punto eso luego es fácilmente aplicable, porque ya vimos la experiencia que tuvimos aquí en España cuando la ministra Teresa Ribera anunció la medida e intentó implementarla. Entonces, creo que se va a inclinar en ese sentido, pero creo que la implementación es complicada y tiene que estar muy bien definida. Al final, Natalia, esta guerra de Ucrania, esta invasión rusa de Ucrania y todo lo que viene sucediendo en los meses anteriores, nos da la visión de que hay intereses diversos, energéticos digo, pero muy diversos, muy diferentes y sobre todo que se está reconfigurando toda la posición de cada uno de los países, ¿verdad? Totalmente, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una situación ventajosa en toda esta situación que nos ha tocado, el contexto geopolítico que nos ha tocado vivir, porque no dependemos tanto del gas ruso, pero sí de Argelia. Entonces, como muy bien comentabas antes, estamos en tensión en ambos frentes. Entonces, es un momento complejo, pero, por ejemplo, otros países que hasta ahora no han tenido tanta importancia, pues pueden, como por ejemplo, Polonia. Imagínate ahora como tiene crisis de refugiados, la geoestrategia va a virar hacia una reconfiguración de poderes, digámoslo así, dentro de la Unión Europea. Por suerte nosotros ahora tenemos un potencial de implantación de renovable muy grande, podemos ser una potencia en ese sentido, lo que pasa es que esta no es una solución al muy, muy corto plazo. Lo que sí podríamos hacer es que nosotros sí que tenemos mucha capacidad regasificadora, por lo que tenemos capacidad de traer buques metaneros. El problema es que no tenemos grandes interconexiones con el resto de la Unión Europea. Entonces, la idea sería, si queremos apostar por esta última vía de convertirnos como en intermediario del resto de Europa, el
la única posibilidad sería reforzar las infraestructuras, pero siempre haciéndolas compatibles para que en el futuro pudieran llevar hidrógeno, ya que de otro modo la Unión Europea no las aprobaría y no tendría sentido en el pleno proceso de transición energética en el que nos encontramos. Natalia, una última cuestión. Decías precisamente en torno a esta reconfiguración de los intereses, de las posiciones. Por ejemplo, Estados Unidos es ahora nuestro principal proveedor de gas, algo que no había ocurrido. Esto da a conocer también una realidad muy diferente y una geoestrategia muy distinta a lo mejor a la que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Totalmente, sí. Lo que necesitamos es, en este momento, buscar aliados de algún modo y en este sentido la iniciativa que se incluía en este plan que comento de REPowerEU de la Unión Europea de compras conjuntas de gas puede ser una muy buena idea de cara al futuro y a protegernos de alguna manera como comunidad, como Unión Europea, frente a todos los posibles suministradores de gas que tengamos y para no vernos en una posición de desventaja como país individual. Pues Natalia Collado, Research Assistant de ESADE, muchísimas gracias por participar esta mañana y por aclararnos sobre todo esta reconfiguración de la que estamos hablando de los mercados energéticos y eléctricos, en la que España tiene una posición en ocasiones buena y en ocasiones también con sus desventajas, como has explicado. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, vamos a ver cuál es la iniciativa sostenible de esta semana. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Mire, fíjense en este dato, un edificio rehabilitado ahorra entre un 30 y un 40% del agua, según una estimación elaborada por Green Building Council España, a través de su sistema de certificación de sostenibilidad verde. El parque edificado en España está muy envejecido, por lo que es importante mejorar la eficiencia de las griferías y los aparatos sanitarios, como indica Yolanda Rey, que es responsable de certificación de esta compañía, con motivo del Día Mundial del Agua que tiene lugar esta semana. El agua dulce, uno de los 9 límites planetarios establecidos para valorar la habitabilidad en la Tierra, es un recurso limitado, como saben, escaso y cuya demanda se prevé que se dispare globalmente hasta un 55% hasta el año 2050, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El 97% del agua del planeta es salada y el 70% del agua dulce está congelada en glaciares que, como consecuencia del calentamiento global, se están derritiendo y vertiendo al mar, según explica Bruno Sauner, director general de GCBC. CEPSA ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. En este análisis de lo que está por venir a partir de mañana en Bruselas, en la Unión Europea, en esa cumbre en la que están centradas todas las miradas, vamos a tratar de averiguar, vamos a tratar de analizar cuál es la posición precisamente de las compañías que se encuentran englobadas en AELEC, y para ello estamos en contacto ya con Marina Serrano, con su presidenta. Buenos días, Marina. Muy buenos días. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje, en una jornada previa que se encuentra en verdadera tensión con respecto a lo que pueda decidir la Unión Europea y lo que pueda hacer después cada país. Yo te quería preguntar, Marina, en primer lugar, ¿cuáles consideráis vosotros en AELEC que son las actuaciones adecuadas para amortiguar esta situación de alta de precios que venimos viviendo desde el verano pasado? Lo hemos hablado con vosotros, contigo varias veces, y que se ha empeorado evidentemente con la invasión rusa de Ucrania. Bueno, efectivamente vivimos una crisis de precios que nunca se ha vivido en la Unión Europea. Al escenario que ya teníamos de precios altos, pues por la reactivación económica, sobre todo en mayor medida por la reactivación económica en Asia, que incrementó el precio, sobre todo desde el verano pasado, pues ha ocurrido esto que era impensable realmente, que es la invasión de Ucrania y la fuerte dependencia energética europea de las materias primas, del gas, del petróleo, y también del carbón de la Unión Soviética, y por tanto esto
ha llevado, de Rusia, mejor dicho, ha llevado a ese incremento absoluto de precios. Realmente se ha incrementado el precio del gas, estamos viviendo precios superiores a más de 100 euros, lo cual al reducirse la energía, al cerrarse, cubrir la demanda con los ciclos combinados llevan a más de 200 euros megavatio hora el precio. La Comisión Europea ha actuado con una primera comunicación el año pasado, con una segunda comunicación el 8 de marzo. En la primera introducía medidas de carácter fiscal y señalaba cuál era el camino para seguir. En esta segunda incide en tratar de incrementar la autonomía energética de Europa y establece también algunas medidas temporales. Realmente somos muy conscientes de esta situación absolutamente excepcional que vivimos. Creemos que, y en esto es lo que estamos viendo además todos los días, el modelo que tenemos, y por referirnos al modelo eléctrico, es un modelo europeo. Y por tanto, las medidas tienen que adoptarse en el ámbito europeo y tienen que ir en la línea y en la coordinación de lo que estamos viendo en esos trabajos que está continuamente la Unión Europea ratificando su postura y manifestando esa postura de unión frente a la crisis de Ucrania. Y concreto, en relación con los mercados energéticos. Si esta crisis tiene incidencia económica, tiene una incidencia muy relevante en los precios energéticos. Y creemos que esas medidas coordinadas de la Unión Europea, la aportación, el pensar en los consumidores vulnerables, en la industria que tiene que soportar, deben adoptarse esas medidas con ese carácter excepcional que exigen las circunstancias. Que la semana pasada la propia vicepresidenta Teresa Rivera planteó como una de las posibilidades ese tope en el pool diario de los 180 euros el megavatio hora. Esta semana parece que el Ministerio dice que no es una primera opción. Ahora hablaremos del gas, pero me gustaría que me comentaras esta posible limitación, si es así o si no fuera así. ¿La veis? ¿Con qué ojos la veis? ¿La valoráis? Bueno, nosotros en primer lugar consideramos que la situación es excepcional y que la adopción de medidas deben ser medidas excepcionales y limitadas en el tiempo. Eso en principio. Que las intervenciones, tanto de los mercados, no son deseables y que solo puede entenderse en ese carácter limitado. Consideramos que la medida tiene que ser una medida adoptada, y lo he dicho antes, el modelo es europeo, adoptado en el seno del ámbito europeo. España está interconectada con unos niveles de interconexión inferiores a otros países europeos, pero los flujos de energía nos conectan con Francia y con Portugal. Y por tanto, cualquier medida tiene que ser tiene que adoptarse en ese carácter. Las medidas de intervención en el mercado europeo, en el mercado eléctrico, son medidas complejas. Pensemos que el mercado no solo es el mercado diario, es el mercado intradiario, es el mercado de balances, son los mercados de las coberturas financieras y tienen una incidencia y una complejidad muy destacada y que afecta a muchos sujetos y muchas veces consecuencias, distorsiones de mercado, distorsiones de comportamiento de los agentes y que incluso en ocasiones pueden tener consecuencias impredecibles. El mercado y el diseño de mercado que tenemos, ese diseño europeo, es un diseño que ha funcionado en forma correcta y que ha reflejado el precio del incremento del gas, que la causa es el precio del gas que ofertan los ciclos combinados ha determinado ese incremento del precio eléctrico. Por tanto, cualquier medida que se adopte debe ser adoptada en el seno de la Unión Europea con carácter excepcional y con carácter limitado y consideramos que debe atenderse a el origen del problema, que es el precio del gas. En ese sentido, decías antes, podemos hablar del mercado del gas. Limitar el precio del gas inmediatamente supone un reflejo en el precio del mercado eléctrico. Y tiene además, o debe hacerse también con ese carácter de excepcionalidad, con ese carácter de minimizar los impactos que puedan tenerse y tiene que ir acompañado también de la atención o la adecuada financiación a través de fondos europeos. Estamos en una situación excepcional, la pandemia fue una situación excepcional, estamos también ahora en una situación excepcional. La Comisión Europea ha barajado que se puede reducir el incremento del PIB en más del 1% como consecuencia de la guerra. Por lo tanto, deben adoptarse también medidas para atender a los supuestos que puedan ser derivados o la afección a contratos que puedan ser derivados de cualquier intervención en los mercados. Por lo tanto, Marina, con respecto al gas, ¿veis viable que se pueda desvincular en parte de ese pool y a la vez que se tomen otra serie de medidas, claro, para compensar esas industrias o esas compañías generadoras que tiran más del gas, que tiran más de los ciclos combinados y que se verían, por decirlo de alguna forma, atrapadas, ¿no? Si se desvinculara del pool eléctrico?
Como se llama, todas las intervenciones son complicadas y hay que tratar de minimizar los efectos en el medio y en el largo plazo también. El mercado eléctrico ha funcionado, ha dado la señal de precio, ha funcionado adecuadamente. Por tanto, habría que atender a que ese precio, tampoco nos gusta hablar de las, como digo, las intervenciones no son deseables, pero había que ver que esa señal de precio que tiene el gas no incida en ese mercado eléctrico. Esto debe hacerse, tiene que hacerse de una forma excepcional, limitada en el tiempo y atemperando las consecuencias que puede tener, salvando los contratos firmados y las coberturas que pueden tener los agentes. Y para ello podría acudirse a diversas formas de financiación o a los ingresos que se están obteniendo en mayor medida también por las propias subastas de derechos de emisión debido a la situación actual de precios. Esto es lo que consideramos que sería además la forma más inmediata para producir una bajada en el precio del mercado. Y también el mercado tiene unas normas internas, no solo es las normas al más alto nivel, tiene una complejidad en cuanto a las liquidaciones, en normas de segundo nivel, que cualquier alteración del propio mercado, del propio funcionamiento del mercado, implicaría unos desarrollos que llevarían un tiempo. Por eso consideramos que hay que centrarse en el origen del problema. El origen del problema es el precio del gas y su incidencia en el mercado eléctrico. Acotemos el problema y a esa fijación del precio del mercado del gas. Por último, Marina, me gustaría preguntarte, más allá de esta propuesta o de esta idea de acotar el problema en el precio del gas, ¿tenéis otras propuestas en AELEC encima de la mesa o las estáis planteando para amortiguar este problema, para cambiar esta situación, ya no digo a cortísimo plazo, sino al menos a medio o a largo plazo? Bueno, a medio y largo plazo, la propia Comisión Europea lo ha señalado, intensificar el despliegue de las renovables no solo es un tema de los objetivos de descarbonización como podíamos estar hablando pues hace un año o hace 2 años, es que además implica reducir la dependencia energética de Europa y por tanto tiene que desvincularnos de materias propias de producción de electricidad. Por eso hay que facilitar todo lo posible ese despliegue en el sentido de de invertir en mayores renovables, en el hidrógeno verde y también para ello hace falta algo muy facilitar la tramitación administrativa, acelerar esa tramitación administrativa que muchas veces supone una barrera para todo el despliegue necesario. Tenemos que avanzar en ese camino de esa construcción de tener una mayor dependencia, una mayor independencia energética y España tiene un buenísimo papel para ello. Ello se consigue también con una mayor electrificación en todos los niveles. Y otro elemento que también venimos señalando es el tema, y lo hemos señalado desde hace tiempo, es el tema de que el PVPC esté indexado directamente a ese precio y tenga esa volatilidad. Entonces consideramos que debe darse una señal adecuada al consumidor y que realmente ese PVPC debería estar solo limitado al consumidor vulnerable, al consumidor al que hay que atender en estos momentos y hay que prestar toda la atención. Pero es una señal también que debe mantenerse o debe fijarse ese PVPC solo para el consumidor vulnerable y dar señales de precios adecuadas para que el consumidor pueda gestionar y contratar su propia energía. Pues Marina Serrano, presidenta de AELEC, muchísimas gracias por ese análisis previo a lo que vaya a suceder en los próximos días y esa posición de las compañías de la organización. Gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días. Gracias. Bueno, y vamos a seguir y a culminar el programa con Carlos Solé, que es socio de energía de KPMG, quien también nos va a dar algunas claves sobre esta situación que estamos viviendo. Carlos, me gustaría comentarte en primer lugar, preguntarte, ¿qué te parece esa postura de España de limitar, de topar el precio del pool en los 180 euros el megavatio hora? Bueno, establecer límites en los precios del mercado de electricidad debe ser una decisión armonizada. Tenemos un mercado que se rige con reglas europeas, que forma precios para 26 países y la decisión de 1 o 2 países de alterar esas reglas únicas puede generar distorsiones en el funcionamiento de ese mercado. Si hacemos estas modificaciones sin profundizar en lo que significa este cambio, podemos estar introduciendo desequilibrios económicos importantes en el mercado, porque habrá centrales que, al ser un precio que se forma
a partir de un coste de producción, como es el gas natural, y existe una limitación al resultado de ese mercado, que es el precio de la electricidad, podemos encontrar una situación en la que una central de gas encuentre un precio que le llevaría a poner un precio superior a los 180, y el hecho de no poder funcionar en esas condiciones podría incluso generar una situación de riesgo de suministro, porque en términos económicos la central no funcionaría. En mi opinión, lo que habría que trabajar es sobre las reglas de funcionamiento del mercado actuales, ver qué complementos, qué aditivos hay que incluir para que esta situación de elevados precios del mercado pues sea contenida. Instrumentos de contratación a plazo, instrumentos donde se puedan introducir medidas que estabilicen la formación de los precios, pero en cualquier caso que sea una decisión, como decía al principio, armonizada. Destopar o desvincular el precio del gas del mercado diario. ¿A qué se debe esta posición? Porque estamos en un mercado internacional de gas natural que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y establecer límites en una región y no hacerlo en otra puede provocar distorsiones al funcionamiento de ese mercado que afecten en dos sentidos. Uno, en poner en riesgo los planes de desarrollo hacia la descarbonización que los Estados miembros han preparado y presentado a la Comisión Europea, que permiten pues, una ambición de crecimiento y una penetración rápida de las energías renovables hacia el horizonte 2030, y también porque pueden generarse situaciones donde se aumente el riesgo de la seguridad de suministro. El propio incremento del precio del gas y de los derechos de CO2 es un incentivo para ese mayor desarrollo de las energías renovables, que las hacen más competitivas a medida que el coste de otras tecnologías competidoras, en este caso las centrales de gas natural, pues aumenta. Y por otro lado, como hemos observado en el segundo semestre del año pasado, de 2021, el desacoplamiento que se produjo entre la oferta y la demanda de gas natural, porque la demanda creció en un ritmo más rápido debido a la situación de la recuperación económica tras la salida de la crisis del COVID, ese crecimiento de la demanda no fue seguido en el mismo nivel de intensidad por la producción y generó una tensión en los precios. Fundamentalmente, ese crecimiento pues, de la demanda se mostró más fuerte en países de Asia-Pacífico, que de alguna manera podríamos decir que eran empresas, países que estarían dispuestos a pagar para cubrir sus almacenamientos, para tener asegurado su suministro de gas, el precio que fuera. Evidentemente, esa situación, si contrasta con la de otra región del globo, en este caso Europa, que pone límites a los precios del gas natural en ese mercado internacional, pues por pura lógica económica haría que esa producción, ese aprovisionamiento, tendiera a irse a las zonas donde le van a pagar más y pudiera generar, ante una carestía o menor situación de aprovisionamiento o de producción, podría generar un mayor riesgo de cobertura y de suministro en la zona donde se establecen esos límites. ¿Qué medidas servirían para entonces solucionar esta situación, al menos a corto y medio plazo? Se debe hablar de una combinación de medidas, lo primero, porque creo que no existe una medida única que digamos esto es lo que va a solucionar la situación. Y además porque cada una de ellas tendrá que tener su aplicación en diferentes horizontes temporales. Así, por ejemplo, hay que trabajar sobre la fiscalidad, como ya ha venido haciendo el Gobierno con la reducción del IVA, otros impuestos, incluso la eliminación de alguno. Hay que revisar también los componentes de los costes de la energía y ese coste final que se traslada a los consumidores, que combina la energía, los peajes, los costes regulados. Luego hay que hacer un análisis de cuáles son esos componentes de coste con mayor profundidad. También una alternativa buena es analizar las retribuciones de las tecnologías que reciben un marco regulatorio regulado. Me estoy refiriendo a las tecnologías renovables que tienen una regulación específica
en la que se estableció que el compromiso de la regulación era obtener una rentabilidad razonable en el largo plazo, pues sin variar, por supuesto, ese concepto de largo plazo, ver qué oportunidad hay para que en una situación grave como la que tenemos ahora puedan tener su contribución en la reducción transitoria de los ingresos o una modificación que permita, como digo, mantener a futuro la situación, pero con esfuerzos en el corto plazo. Y sobre todo se deben revisar las reglas del mercado para ver qué elementos adicionales a los que tenemos ahora sería necesario introducir para fomentar la contratación a plazo. Existe ya, pero quizá con poca profundidad en cuanto a su utilización. También la posibilidad de generar mecanismos de estabilidad de precios que establezcan con reglas del mercado ciertos límites a partir del cual pues, se producen determinadas situaciones que no traspasan ese precio real a los consumidores que han pagado previamente una cobertura por ese servicio y que hacen que de manera natural determinadas tecnologías con costes de producción e interés económico para participar en el mercado por debajo o muy por debajo del coste del gas natural, pues reciban una retribución que ellos consideren suficiente porque se ha establecido a través de un mecanismo de mercado. Bien, y hasta que esto todo ocurra, porque son varias las medidas y insisto en diferentes horizontes temporales, pues habrá que ver cómo de manera urgente se introduce alguna disposición para controlar el efecto que se produce en el traspaso de estos precios elevados a los consumidores, que está generando en algunas situaciones momentos insostenibles en términos económicos para esos consumos y para la economía en general, evidentemente generando una situación de déficit, de desequilibrio económico entre lo que se va a recaudar y los costes que hay que pagar, que habrá que gestionarlo, habrá que atajarlo pues de la misma manera que en el pasado pues se hizo con el déficit de tarifa. Pues Carlos Solé, socio de energía de KPMG, muchas gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje, por darnos un poco de luz, nunca mejor dicho, sobre lo que está ocurriendo, y todos estamos pendientes de esa cumbre europea mañana en Bruselas, donde se pueden decidir grandes medidas sobre el problema que tenemos encima desde hace muchos meses y que se ha visto agravado por la guerra de Ucrania. Lo trataremos y las analizaremos la próxima semana aquí, como siempre, en Alto Voltaje.